a los Corintios, capítulo número 12. La segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios en su capítulo número 12, y vamos a estar meditando ahorita desde el versículo número 8. Cuando estén ahí me dicen un amén. Si alguien no tiene Biblia, yo le presto una. El hermano Ronaldo decía que se la vendía, pero yo se la voy a regalar. Gracias por su entusiasmo, hermano. Yo creo que yo necesito una. Bueno, la segunda carta a los Corintios, capítulo número 12, versículo 8 dice, ¿todos están ahí? Dice así: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas y necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué bonita esta palabra de Dios, hermanos, y obviamente cuando nosotros interpretamos el texto de la manera correcta, lo entendemos más. Y de esta historia se han sacado muchas conclusiones en la vida, y de ello depende mucho de la teología de la tolerancia el día de hoy. ¿Y cuál es la teología de la tolerancia? La teología de la tolerancia es aquella donde todo se permite, porque al final Dios solamente quiere el corazón. Muchos dicen: caigo en la debilidad o caigo en el problema, porque de todas maneras vivo sobre la gracia. Mas sin embargo, el texto que nosotros hemos agarrado como base el día de hoy no es eso que está hablando Pablo. O sea, Pablo no está hablando acerca de la teología de la tolerancia, o de que yo necesito caer en mis errores para dar a entender un mensaje. Yo tengo un amigo en el cual me decía, mira, me decía, tú porque nunca has cometido adulterio, por eso no me entiendes a mí. Y me decía, necesitas caer tú en adulterio. Y le decía, que Dios reprenda al diablo. Pero mucha gente quiere experimentar ciertas cosas para de una manera u otra justificar sus acciones. Entonces yo no necesito caer en adulterio para entender a un hombre que está en adulterio. Yo no necesito fumar marihuana para entender a un hombre que ha caído en la drogadicción. No, hermano, porque yo le voy a hablar de acuerdo con lo que la palabra de Dios me enseña. Entonces en las iglesias el día de hoy se suceden estas cosas y pasan estas cosas con el fin de justificar mis acciones, y agarran el texto bíblico que Pablo dice: cuando soy débil, entonces sí soy fuerte, porque me gloriaré en mis debilidades. Hermano, déjeme decirle que no hay nada bueno en gloriarse en sus debilidades. Al contrario, es algo malo cuando nosotros decimos: ay, me siento orgulloso que soy borracho. No se puede decir esas cosas, hermano. Ahora, cuando leemos este texto es necesario entonces verlo de diferente manera. Pero antes de eso, quiero predicarles en esta oportunidad bajo el tema: deja que el aguijón haga su trabajo. Ahora uno va a decir, pero pastor, ¿y de dónde saca ese tema el día de hoy? Porque yo no entendí nada ahí. Bueno, esta es la historia del apóstol Pablo, y para entender esto un poquito más, nos vamos a ir entonces al versículo número 1 del mismo capítulo. Ahora, Pablo está teniendo una conversación con los que están en Corintio, porque a la verdad, mi querido hermano, la iglesia que estaba en Corinto era una iglesia donde se movían muchos dones del Espíritu Santo. Habían muchos talentos en aquella iglesia. Mas sin embargo, era una iglesia muy problemática. Y yo quiero que usted se haga la balanza el día de hoy. ¿Qué prefiere usted? ¿Una iglesia en la cual se muevan los dones del Espíritu Santo, pero es una iglesia que le da mucho dolor de cabeza al pastor? Yo quiero que usted piense, ¿cuál de los dos le gustaría a usted? ¿O le gustaría una iglesia donde no tengamos muchos dones del Espíritu Santo, pero sea una iglesia sometida al Espíritu Santo? Ahora, para que entendamos entonces esto,
dice el versículo número 1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Verso 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera en el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí de lo que en mí ve u oye de mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca de sobremanera. Ahora, obviamente cuando usted lee esta historia más detenidamente, de repente usted se recordará cuando fue a la escuela y le estudiaron o dio por lo mínimo ahí o pasó de noche, dirían muchos, la dramática. Y le enseñaron cómo hablar uno en primera o en segunda persona. Le decían vosotros, ustedes, ellos, ellas y todo. ¿Se acuerda de eso? Ahora, si usted notó algo bien importante, obviamente Pablo está teniendo una conversación con la iglesia que está en Corinto y le dice, un hombre o conozco un hombre que fue al cielo. Si fue en el cuerpo, no lo sé. Si fue en el espíritu, no lo sé. Obviamente Pablo sabía qué hombre era ese y Pablo sabía que él había ido al cielo en el espíritu. Si usted se puso a analizar bien, el texto, Pablo te está diciendo que él no se pone enfrente, sino que él más que todo deja al desnudo las debilidades que en él existían. Pablo todo el tiempo habló en segunda persona. Si usted nota la actitud del apóstol Pablo, él habla de un hombre y obviamente se está refiriendo a ese hombre. ¿Para qué? Para que nadie pueda verlo a Pablo como un gran hombre, como el día de hoy nosotros cometemos el error de decir los grandes hombres de Dios. Como muchos de nosotros el día de hoy nos enorgullecemos tanto por las cosas que logramos. Por muchos de nosotros nos sentimos los grandes personajes porque llegamos a tener ciertas cosas. Ahora, el texto que nosotros aquí agarramos el día de hoy es el verso clave de la historia. Y para que nosotros hagamos un resumen de la historia, dice Pablo entonces, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Porque obviamente Pablo no está hablando de su experiencia, hermano querido. Muchos de nosotros en la vida tenemos que aprender a nunca hablar de nuestras experiencias, sino hablar de las mismas experiencias, pero que el Espíritu Santo te las da. Y él dice entonces, para que las grandezas de las revelaciones no me engrandezcan. Porque sí es cierto, hermano querido, tú y yo por naturaleza somos orgullosos. Diga amén. Gracias, pastor, por recordármelo. Somos orgullosos y muchos de los errores que nosotros caemos el día de hoy es por eso. Y la gente se engrandece. Mira, yo tengo esto. Mira, yo puedo profetizar. Mira, yo tengo el don de un montón de dones que la gente se inventa el día de hoy, nada que ver con la Biblia, ¿no? Entonces, y la gente se engrandece. Y Pablo dice, para que la grandeza de las revelaciones, porque sí, en realidad, hermano, hay una grandeza en las revelaciones. Pero para que Pablo no se engrandeciera, obviamente, aquí dice que se le fue dado un aguijón. ¿Cuál es el fin de este mensaje, hermano? Yo quiero que en esta tarde usted se vaya analizando en su vida, ¿por qué tengo el aguijón? Y obviamente uno agarra la palabra aguijón, pero en su texto original no está hablando en sí del aguijón, un aguijón que nosotros conocemos el día de hoy como el de la abeja, aunque yo le puse una de la abeja, el que tiene un escorpión. Obviamente la Biblia está hablando en una manera simbólica, que Pablo tenía algo que le recordaba que todos los días necesitaba orar.
Que a Pablo cuando de repente se le venían aquellas cosas a la mente de Pablo, lo picaba y sentía, ay, necesito ayunar. Cuando de repente es como aquellos que dicen, voy a la iglesia, me lleno y a 6 meses después vengo, se acordaba que necesitas buscar de Dios. Pablo dice entonces, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o la palabra desmedidamente quiere decir muy amplio, muy grande, una exageración, pero tan grande que no se podía contar. Dice, se me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Ahora, muchas de las veces nosotros en las iglesias el día de hoy nos encontramos con todo esto. Y obviamente la teología moderna de las iglesias el día de hoy apuntan a que si tú estás enfermo es que estás en pecado. Si tú andas ahí todo triste porque algo debes, aunque muchas veces es realidad, pero la teología no necesariamente apunta a eso. Yo quiero que usted, hermano querido, el día de hoy, si está pasando por un tiempo que tiene un aguijón, que se alegre. O yo creí que iba a decir amén, fíjese. Si usted es uno de ellos que sabe que todos los días hay un aguijón, un mensajero de Satanás que le recuerde, alégrese, ore, busque de Dios, porque eso es lo que lo está manteniendo en los caminos de Dios. Porque yo sé que a veces mucha gente que no padece aguijones en su vida, uno los ve nomás de vez en cuando en las iglesias. Pero venga que le vea, de repente le aparece un aguijón, no, me llaman y pastor, ¿por qué no ha venido a la iglesia el día de hoy? Momento, hermano, usted aparece una vez al mes y yo llego un minuto tarde y me regaña. Tranquilo, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros queremos o esperamos ese momento difícil de nuestra vida para correr a la iglesia. Ahora, déjeme, se lo voy a volver a repetir. Si usted es uno de los hermanos que está pasando un tiempo difícil o que tiene un aguijón en su carne, alégrese, porque ese es el que lo mantiene viniendo a la iglesia. Yo creí que iba a decir amén, aleluya. Ahora, 3 razones entonces por qué Pablo tenía un aguijón. Y hermano, y en nuestra vida es necesario examinar esas cosas, ver cuál es la razón, el por qué yo paso ciertas situaciones en la vida. ¿Por qué de repente yo llego en una etapa de mi vida? ¿Por qué será? Ahora, la primera razón que yo veo aquí, por qué Pablo tenía un aguijón, es para que le recordara qué tan vulnerable era. Hermano, usted sabe qué tan vulnerables somos nosotros el día de hoy. Usted sabe que hay personas que con una picada de una abeja se escapan a morir. Y uno puede decir, hermano, pero si es un pedacito, así una cosita que le pongan un poquito de veneno dentro, hermano, pero que son tan dramáticos. Y a veces no se mueren de la picadura, sino del drama que hacen porque les picó una abeja. Ahora, fíjese bien, entonces nosotros, y quiero que usted tenga esta idea claro, usted y yo es tan vulnerables, somos tan vulnerables a las situaciones de la vida. Yo le recuerdo, tengo un amigo, ¿no? Que yo siempre se lo he platicado, un hombre tremendón, así, mire, así parece de aquellos que salen en una lucha, no sé si es japonesa, no sé, pero son unos hombres que están en un círculo y se paran así y el que salga primero del círculo es el que pierde. ¿Usted ha visto ese deporte? Pero tremendo, hombronazo así, mire, usted lo mira, no, hombre, se sube al carro y le hace el carro. Ahora, una vez, ahí empiezo con un dolor y me llama a las 2 de la mañana el ingrato y yo durmiendo. Y lo más interesante, hermano, que me llama bien asustado porque tenía un dolor que no podía dormir, pero ese hombre lloraba, se retorcía en el piso. Y ahí vamos al hospital. Por eso, hermano querido, siempre le digo al pastor, pobre pastor. Si el pastor le hace un favor, es el mejor ángel del cielo. Pero si el pastor se niega a hacer un favor, es el peor diablo que sale del infierno. Aleluya. Gracias a Dios por el corazón que Dios nos ha dado. Fíjese, ¿por qué? Ay, hermano. Bueno, ya me imagino unas cosas, pues no se las quiero contar porque no quiero que usted tenga una mala idea. Ok, pues vamos aquí entonces. Pero me llama, mire, y empieza que el hombre a retorcerse en el piso y de repente vamos al hospital. Y me doy dando cuenta, hermano, que le dicen, no es nada, nomás toma agua, que tenía una piedra y una piedra atravesada entre el páncreas y no sé dónde, le dijo el doctor, yo no sé de esas cosas,
Pero yo me imaginé una piedra, no, pues una piedra, yo me acuerdo chiquitito, una piedra grandotota, la tirábamos con la onda y vámonos a conejear. Y cuando dijo piedra, yo me esperaba una cosa grande, hermano. Y cuando veo que como a las 3 horas después le va a hacer una piedra que solo con el microscopio se miraba. Yo decía, ¿qué puede ser una piedrita de esta a la par de este mastodonte? Mas sin embargo, nosotros somos tan vulnerables que una piedrita tan pequeña lo haga llorar. Ahora, entonces es necesario que a veces en nuestra vida no te creas tanto o inalcanzable, porque somos tan frágiles en el mundo. La parte A del versículo dice, se me fue dado un aguijón en mi carne. Y el aguijón en mi carne representa, cuando yo estaba pequeño, me acuerdo que mi papá me llevaba a arar la tierra. Preparábamos la tierra, poníamos un buey aquí, otro buey, le poníamos el yugo, el arado y vámonos. Y llegaba al terreno donde íbamos a orar y empezábamos a orar. Y si el animal de repente se hacía para un lado, mi papá, una cosa que no sé, en sus países le dicen, pero allá en El Salvador le dicen, puya un palo con un clavo bien filudo. Y si el buey se iba para un lado, ¡pum! Y vámonos. Y el buey lo hacía que volviera al surco. Entonces, mientras uno prepara el sermón, yo me imaginaba aquel animal se va para un lado y ¡pam! Volvamos aquí. Entonces a veces es necesario, hermano querido, que nosotros tengamos ese aguijón, porque a veces cuando de repente te quieres ir donde no debe, aleluya, y diga gloria a Dios, gracias Señor porque me estás guiando. Sino que lo que hacemos nosotros a llorar, te pones, ay pastor, es que Dios no me sana, es que gloria a Dios. Y si Dios no te ha sanado de algo, aleluya, gloria a Dios, que a su tiempo Dios te va a dar la victoria, pero por ahorita necesitas mantenerte en el surco. Ahora entonces dice, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Y quién se lo dio? Obviamente Dios se lo dio. ¿Para qué? Para que no se enalteciera de las cosas que había visto. Imagínese el hombre llegar al cielo mismo, contemplar la grandeza de Dios, mirar las maravillas que Dios tenía ahí arriba y volver aquí a la tierra. ¿Usted cree que este hombre no se pudo haber engrandecido? ¿Usted cree que el día de hoy, hermano, con las cosas que nosotros miramos el día de hoy, te engrandeces tanto? Entonces, Dios le permite tener un aguijón en su carne para que le recuerde qué tan importante es mantener los pies sobre la tierra. Ahora, hermano querido, segunda razón, ¿por qué yo veo que Pablo recibe este aguijón? Para que no se le llenara de orgullo su corazón. El texto dice entonces, para que no me enaltezca de sobremanera. Aleluya, hermano, esto es bien importante. Si en verdad, alégrate porque Dios te usa, alégrate porque Dios te ha bendecido, pero tampoco no te pases. Tampoco no exageres, porque de repente nuestro corazón nos traiciona. Nuestro corazón a veces nos dice una cosa y mañana nos dice otra. Y acuérdate, hermano querido, las bendiciones de Dios son de Dios, no son tuyas. Por eso Job dijo, desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo volveré. Nada trae, nada te lleva. Y entonces, ¿por qué nos creemos tanto? ¿Por qué dices mi dinero? Mi trabajo. Ay, hermano, ¿qué hace? ¿Qué les puede recomendar usted a esa gente así? Digo, ¿sabes qué? Mejor ve a orar más. Porque realmente lo que tú tienes no lo tienes porque tú tienes una cara bonita. No, está bien. Si fuéramos así, fuéramos millonarios porque todos somos guapos. Pues no es así, no es así. Lo que tenemos es porque Dios lo ha dado. Y si Dios lo ha dado, cuídalo. Y si tú te vas a gloriar en algo, gloríate en Él y dile, Señor, lo tengo porque es por tu gracia. Ahora, por eso Pablo dice entonces, para que no se te llene el corazón de orgullo, para que no estés todo el tiempo pensando en las cosas. Y usted sabe, hermano, ya no me acuerdo un día de esto, estábamos teniendo una plática ahí y estábamos determinando quién era mejor, si un tacaño o un buen administrador. Y la mayoría de buenos mayordomos que yo conozco con sus finanzas son tacaños. Y yo decía, ¿qué prefiere usted? ¿Ser tacaño o ser buen administrador? Y decía, ¿pero qué? Pero ¿sabe? Porque muchas veces de la gente que es tacaña, no es porque realmente le duela gastar, es porque ellos piensan que todos los días se levantan, gastan sus energías para ir a trabajar y piensan que lo que han ganado se lo han ganado por sí mismos.
Y por eso mucha gente tiene miedo, es tacaño, por eso, porque tiene miedo que mañana se va a enfermar y no va a tener. Porque piensa que mañana no va a poder ir a trabajar y así ya se le va a terminar la fuente de ingreso. Pero los que han entendido que si tú tienes es porque Dios, si tú te levantas mañana porque Dios permite, entonces sí, tú compartes lo que tienes. Entonces, por eso es necesario entender, mi querido hermano, que nosotros tengamos cuidado porque el corazón te puede traicionar. Tranquilo, relax, y si tú tienes algo es porque Dios así lo ha permitido. Tercera razón para ir avanzando en esto, que Pablo tenía este aguijón es para que le recordara el peligro del enemigo era inminente. Porque aquí el texto y en su texto original dice un mensajero de Satanás. Ahora, tener, hermano querido, un mensajero está bien, que te recuerde. Los que les gusta levantarse en la mañana con alarma, ¿verdad? Los que ponen la alarma a las 5 de la mañana. A usted le gusta, le gusta, le encanta ese sonido, ¿verdad? Que usted le pone a las 6 de la mañana. Con, aleluya, dice usted, que gracias porque me despertaste, ¿verdad que sí? Y más los lunes, así se levanta usted bien contento. Tiene un mensajero, ¿verdad? De repente usted tiene el mensajero, el cartero que pasa todos los días, el mensajero, hey, ¿cómo estás? Y le deja la carta, y más si son de aquellos que están esperando cheque, aleluya. Un mensajero. Pero imagínese usted el día de hoy, hermano, que se le venga un mensajero de Satanás. Y que todos los días le toque su casa. Acordate que estás enfermo. Ay, imagínese un hermano querido queriéndose recuperar y que llegue un mensajero y le diga y que le recuerde que usted está enfermo. Pablo le dice que él tiene un mensajero de parte de Satanás. ¿Cuánto le gustaría, hermano, tener un mensajero de Satanás todos los días en su casa? Dije, hermano querido, ¿cuánto le gustaría? ¿Le gustaría que le toque todos los días la puerta y le recuerde algo? Pablo dice entonces un mensajero de Satanás que me abofetee. En otras palabras, el mensajero de Satanás llegaba donde Pablo y en los momentos de gozo de Pablo llegaba el enemigo y le decía, pam, 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 acuérdate lo que estoy haciendo contigo. Imagínate, tú estás en una cama, postrado en una cama, y llega todavía el enemigo y te dice, acuérdate, mira, aquí te tengo yo. ¿Qué dirías tú? ¿Sabes qué? Yo no necesito que me lo recuerdes. ¿O cuántos de ustedes le dieran la bienvenida a ese tipo de mensajero? Pero dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Y sabe, hermano querido, el día de hoy, ya hablándolo así como que usted y yo fuéramos grandes amigos, aunque lo somos, pero somos más. Yo creo que cada uno de nosotros, mi querido hermano, de repente deberíamos de orarle a Dios y decirle, Señor, permite que un mensajero me venga a visitar. Yo creí que iba a decir amén. Y yo sé, estas predicaciones no se escuchan en estas grandes iglesias. Estas predicaciones no te las va a decir cualquier pastor, porque a ese pastor no le importa tu vida espiritual. Lo que importa es lo que tú representas. Pero sabe, hermano querido, cuánta importancia hay en esto, que hay alguien que te recuerde todos los días qué tan vulnerable sos. ¿Sabes qué tan importante es que haya alguien quien te diga todos los días que necesitas poner los pies sobre la tierra? Necesitamos eso en nuestra vida, hermano querido. Porque el evangelio que te han vendido el día de hoy parece ser un evangelio de las mil maravillas. Un evangelio de las redes sociales donde todo es perfecto. Donde usted mira a los grandes hombres en jet privados, en hoteles, como que si fueran grandes estrellas de cine. Y digo, bueno, estos hombres no tendrán alguna dificultad. Y ese es el evangelio que te han vendido. Un evangelio muy mercadotecnia, con mucho mercadotecnia, donde te venden. Desafortunadamente el evangelio se vendió. Las alabanzas del día de hoy se hizo mercado, se hizo fuente de dinero para mucha gente. Y sabe, uno se pone a pensar y entre medio de todo eso, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué dijera Pablo del evangelio que se predica el día de hoy? ¿Qué dijera Pedro el día de hoy cuando lo tienen encarcelado? ¿Qué diría Esteban de ver el evangelio que se predica el día de hoy cuando lo están apedreando? ¿Qué diría Jacobo cuando le están a punto de cortar la cabeza y mirar el evangelio que se está predicando el día de hoy? ¿Qué dijeran estos grandes hombres?
¿Qué dijera Pablo incluso estando a punto de ser asesinado por aquel gran emperador Nerón? Donde Pablo en las últimas líneas que escribe a Timoteo le dice: ya estoy a punto de que ese ser sacrificado, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. ¿Qué diría Pablo al ver todo este montón de cosas que se ha levantado el día de hoy? ¿O será posible, hermanos, que nosotros podemos cambiar esa perspectiva del evangelio el día de hoy y podamos volver a estos principios tan importantes que son en nuestra vida? Obviamente uno dice, bueno, en Estados Unidos todo el mundo predica con la prosperidad. Sí, estamos en Estados Unidos. Dice un salmo: alzaré mis ojos a los montes. Pero los predicadores allá dicen: alzaré los ojos hacia Estados Unidos, porque de ahí viene la grandeza, de ahí viene la abundancia, hermano querido. Pero vamos a predicarle un evangelio de estos a los que están muriendo en África, o los que están muriendo en estos países de tercer mundo donde no tienen que comer. ¿Usted cree que haríamos dinero nosotros con el evangelio en estos lugares? ¿Qué pensaría Jesús del evangelio que se predica? Entonces, ahora, por eso dice un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de gran manera. Ahora, yo aquí en este lugar, entonces, en esta historia veo dos cosas que aprendemos bien rápido. La primera cosa que yo aprendo en este es que la gracia de Dios en lo que encuentras paz. A veces en nuestra vida vivimos muy rápido, especialmente en Estados Unidos, vivimos bien rápido. En Estados Unidos vivimos muy ocupados, todo el tiempo ocupados. Y si no es de una cosa, es de otra. Y al final te das cuenta, hermano querido, que tan ocupado estás que cuando te dan una mala noticia, el mundo se te vino encima. La vida hay que llevársela tranquilo. La vida hay que vivirla relax. No hay que apurarse. Ahora, entre todo esto, entonces, nosotros entendemos algo. Que a través de los problemas, porque la Biblia no te promete a ti la ausencia de problemas. Aunque el evangelio moderno el día de hoy te dice que tú ven a Cristo y los problemas se te van a quitar. Pero el evangelio original, lo que está escrito en la Biblia, no te garantiza falta de problemas en tu vida. Al contrario, dice la palabra, en el mundo van a tener aflicciones. Van a pasar enfermedades. ¿Quién dice que un evangélico no se puede enfermar? Claro que sí. Si no te enfermaras, significa que no sos de este mundo, no sos de carne y hueso. ¿Quién te ha dicho a ti entonces que en tu vida no vas a poner o vas a pasar tribulaciones? ¿Quién te ha dicho eso? El evangelio moderno tal vez te ha enseñado, pero el evangelio que predican los apóstoles es al contrario. Ahora, entre medio de todo esto, hermano querido, estamos nosotros. Pero yo quiero que entiendas algo, que entre todos los problemas que pasamos en la vida, es la gracia de Dios que te va a dar paz en ese momento de dificultad. Y obviamente uno entiende, hermanos, no es fácil hablar desde fuera, pero estar en una cama de un hospital, donde le dicen: ¿sabes qué? Te doy 2 semanas de vida. O sea, no es fácil eso, hermano. No es fácil decir o estar en un lugar donde tú sabes que tus horas están contadas. Pero sabes, en ese momento de repente de problemas y dificultades, la gracia de Dios es el que te da paz. ¿Y cuántos de nosotros el día de hoy nos aferramos a una vida que es pasajera? ¿Cuántos de nosotros el día de hoy pretendemos nosotros anclarnos en esta vida que si te va bien vas a durar unos 110 años? Si te va bien. Pero ¿cuántos de nosotros nos agarramos de aquí, nos quedamos? No, porque no quieres despegarte de este mundo. Y porque no quieres despegarte de este mundo, por eso vivimos como vivimos nosotros el día de hoy. No hemos entendido que es la gracia de Dios que te da la paz. El verso 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia. Y yo creo, hermano querido, que en la vida, si lo hablamos de este punto de vista, en la vida van a haber mucha gente que Dios los va a sanar automáticamente. Hay muchos que Dios los va a sanar con una oración. Mas sin embargo, hay otros que van a pasar años y Dios no los va a sanar. Y uno se hace esa pregunta: ¿pero por qué Dios no los sana entonces? Porque Dios permite la situación. Dios conoce cada corazón, hermano querido. Dios conoce cada acción de cada uno de nosotros. Y sabe, muchas veces Dios
de tantos billones de personas que somos, Dios trata con cada uno de ellos de diferente manera. Entonces, si tú eres de las personas que todavía estás pasando por dificultades, no te preocupes, Dios sabe cuándo te va a tocar. Ahora, lo que sí te puedo decir es que en ese momento, en este tiempo que estás pasando dificultad, lo único que te puedo decir es que tengas paz. Que la gracia de Dios te baste. Porque la Biblia enseña, hermano querido, ¿de qué te sirve entrar al infierno con todo el cuerpo sano? Pero más vale, dice la Biblia, entrar al cielo sin un ojo y sin una mano. Hay que analizar nuestra vida en el tiempo de dificultad, hermano querido. Lo único que te va a sostener es la gracia de Dios y la paz de Dios que te va a dar. Entonces tú no te preocupes, quédate tranquilo, porque Dios sabe cuál es el propósito, cuál es el objetivo que tiene contigo. Segunda cosa que yo veo aquí entonces, o que yo aprendo, es que te goces en esas pequeñas pruebas. Ahora, para muchos de nosotros, pequeñas pruebas o grandes pruebas, cualquier sea la situación, lo único que te puedo decir, hermano querido, que en ese momento de dificultad, y te digo pequeñas pruebas es porque tú sabes, hermano, estas pruebas dice la Biblia que son pasajeras, son nomás temporarias, pero va a llegar un tiempo donde muchos van a ir al infierno, que es por la eternidad, y muchos van a llegar al cielo, que es por la eternidad. Entonces, cuando estás pasando por estos momentos, gózate. Y yo sé que usted me va a decir, sí, pastor, pero ¿cómo me voy a gozar? Miren, bueno, es que el problema es que nosotros no hemos entendido esto. El problema es que a nosotros nos han enseñado tanto a aferrarnos a esta vida que nosotros pensamos que difícil es ese momento. O sea, y la Biblia no te habla por cosas así de la vida. Dios te habla a través de la vida, y fueron hombres que experimentaron ciertas y muchas cosas para poder enseñarte el día de hoy. Porque Pablo mismo, incluso Pablo, el gran apóstol, uno se pregunta, pero ¿y por qué fue ejecutado de la manera que fue ejecutado? ¿Por qué Dios no lo libró? ¿Por qué Dios no intervino con su mano de poder ahí? ¿Por qué no hizo nada? Bueno, la pregunta es, hermano querido, es que a veces, hermano, lo que Dios quiere que te goces en los problemas y en las dificultades, porque has entendido que es la gracia de Dios que te sostiene en esos tiempos. Por eso entonces dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Y qué son las debilidades? ¿Y qué representan las debilidades? Los sentimientos o los pensamientos de tu cuerpo. Lo que tú sientes en ese momento, las aflicciones, las preocupaciones que sientes en nuestro diario vivir, en eso te gozarías tú, deberías de ponerte alegre. Porque pues yo, hermano querido, yo lo voy a decir y se lo voy a decir todo el tiempo que esté aquí enfrente. Si tú, hermano querido, estás en tu casa y todo te sale bien, es que no estás haciendo nada. Pero si es de la persona que sale de una tribulación y entra, es porque estás haciendo algo. Pero obviamente, hermano, no te enseñan en las iglesias, te enseñan que tú todo el tiempo que tienes que estar prosperado, bendecido y en victoria. Y eso es lo que te dicen en las iglesias. No, tú tienes que estar prosperado, bendecido y en victoria. No, ¿y quién dice que los apóstoles fueron prosperados, bendecidos y en victoria? Imagínense, uno de los grandes hombres que aparecen en la Biblia, Job. ¿Qué era? Imagínense las características de este hombre. Era hombre apartado del mal. ¡Aleluya! Temeroso de Dios. Ahora, vaya, lea el capítulo 1 de Job. Y entre tanto usted analice cuántas características que tiene o que tenía Job las tengo yo. Siendo un hombre, hermano querido, perfecto, se puede llamar de esa manera, de repente de la noche a la mañana perdió imagínense, solo la mujer no perdió, pero perdió hijos. La mujer había sido la primera que se hubiera ido. Perdió, bueno, no me malentienda, es por el tipo de mujer que tenía, pues, o sea, usted sabe lo que dijo la mujer, le dijo, maldice a Dios y muérete. Imagínate el tipo de mujer que, aleluya.
Ella hubiera sido la primera, bueno, pero gloria a Dios, Dios sabe, ¿no? Entonces, perdió sus hijos, perdió sus bienes y perdió su salud. Y uno se pregunta, ¿pero por qué este hombre? ¿Qué? Pues Dios le quería enseñar algo a Job. Y en el capítulo número 42, ahí está todo lo que Dios le quería enseñar a Job, y Job no quiso. Pero sí, Job entendió. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Y esas palabras tienen que hacer eco en nuestro corazón. Porque en el momento de dificultad, Dios ha dado. En el momento de abundancia, Dios ha dado. Pero a nosotros nos enseñan el día de hoy, ¿verdad? Y nosotros parecemos, y tanta gente que viene a las iglesias, uno en problemas van corriendo a la iglesia. Y yo siempre les digo como que la iglesia es el welfare espiritual. Ahí van corriendo, ay, oren por mí. Ora uno y Dios les hace el milagro y ya no lo vuelve a ver. Porque aquí han pasado muchos individuos cuyos nombres me voy a reservar que no los veo el día de hoy. Ya no los veo. Ay, es que tengo que trabajar así. Pero cuando no tenía salud, sí, dejaba de ir a trabajar por venir a la iglesia. Si no fuera pecado, hermano, destruirle una Biblia en la cabeza a uno de esos, lo haría, fíjese. Pero como me van a demandar y Dios me va a demandar, es que no lo hago. Mejor le digo no. Pero viera qué ganas no me hacen falta. Porque así somos muchos, venimos en dificultades corriendo y solo exaltamos el nombre del Señor cuando hay abundancia. Pero ¿qué tal cuando no hay? Bueno, mejor sigamos a lo que viene. Ahora, 3 consejos prácticos para nuestra vida. ¿Qué hora son? Vamos a ver. Está temprano. 3 consejos, hermanos, que yo obtengo de esta historia. Consejos básicos y sencillos para que nosotros los pongamos en práctica. Y este fue mi título del sermón. 3 consejos prácticos. Deja que el aguijón haga su trabajo. Fíjese que yo tengo un problema en mi ojo derecho. Con mi ojo derecho yo solo veo, bueno, sí lo veo, si usted me hace mal la cara de aquí, se me hace biónico. Pero yo tengo un 60 o 65% de mi ojo derecho, dado a que cuando yo tenía 17 años perdí la retina, se me despegó la retina. La retina es una telita que uno lleva en la parte de atrás del ojo donde pega la luz y eso hace que usted pueda ver. A mí se me despegó. Y llegó un momento, hermano, donde pues obviamente yo no entendí todo esto. Ahora sí lo entiendo. Pero yo me acuerdo que en ese momento que yo estaba pasando, porque hermano, a la edad de 17 años, imagínate que te digan que vas a perder la vista. No, hombre, hermano, si es cuando uno está esperando experimentar el mundo y ver todo lo que hay, ¿no? Y que te digan, ya no vas a ver. Ay, hermano querido. Bueno, pero en ese momento me acuerdo que llegaron unos evangélicos que enfadaban. Todos los días me estaban hablando y tocando la puerta. Pero gracias a esos tipos que enfadaban, ahora estoy predicando aquí. Y en ese momento obviamente uno no entiende tanto que frían esos cristianos, ¿va? Aleluya, váyanse. Por eso ahora yo entiendo a los jóvenes, fíjese. Cuando me hacen unos ojos así como, ¿para qué le predicaste a mi papá? Porque ahora solo en la iglesia pasa. Ahora entiendo yo. Porque antes así era yo. Ahora, y que no se enojan con ustedes, se enojan conmigo. Ahora, ese era un comercial para que hable con sus hijos y los aconseje. Bueno, volvamos aquí. Entonces, yo me acuerdo, hermano, que yo entré en esa etapa donde me dijeron, bueno, no hay otra alternativa que operarte. Y si aún te operamos, no vas a quedar el 100% bien, vas a quedar un 60 o un 65% de visible. Bueno, no importa, dije yo, bueno, al final. Yo obviamente me deprimí, hermano, sí estaba un poco deprimido, bien malo. Y yo me acuerdo que en ese tiempo llegaban estos a predicarme, mira, no tengas temor, sigamos adelante, y Dios tiene en control todo. Y yo bien asustado. En el camino, gracias a Dios, o sea, de 17 a los 21 años que pasé ahí medio ahí, pero a los 22 años cumpliendo fue cuando yo sentí el llamado de Dios, me convertí de verdad y le he seguido. Pero yo me acuerdo que en ese proceso yo le decía, Señor, porque yo me acuerdo que yo quería ser troquero y fui al DMV
No, primero quería ser piloto, no me acuerdo, quería ser piloto. Fui a una escuela allá, aquí al aeropuerto de Hawthorne, que está ahí, y me dijeron que porque mi visión no era nada bueno, no podía ser piloto. Lo único que podía hacer era la Sport License, que es para manejar esas cositas allá arriba. Pero bueno, yo quería ser piloto, bueno, no se pudo. De ahí quería ser troquero. Voy al DMV y me dice, a ver, vamos a hacer el examen. Y hermano, yo no miraba las letras. Bueno, al final, gracias a Dios, me dio la licencia, pero yo bien asustado. Señor, sáname, Señor, mira, yo le pedía, me acuerdo, y me iba a los retiros con los caballeros, con la iglesia, y esa era mi petición, Señor, sáname, mira. Y hasta el día de Dios, Dios no me ha sanado. Y ahora he entendido, mejor que bueno y que me tenga así. Porque a veces uno, hermano querido, a veces uno no entiende, pero si Dios te ha dado un aguijón es para que déjalo trabajar en tu vida. Porque si ese aguijón no existiera en tu vida, ahorita estuvieras en Las Vegas chiveando el pisto que te ha gustado tanto ganarlo entre la semana. Yo sé, allá estuvieras en Las Vegas ahorita, bien bolo estuvieras. Y ahí vienes el lunes, vieja, préstame dinero para comprar una lonchera. No, hombre, imagínate la mujer esperando el gasto y vos prestándole, no estamos fregados. Ahora, Dios entonces a veces te permite esos aguijones para que te mantengas en el surco. Te voy a dar un consejo de gratis. Si tú estás pasando un problema, no le pidas a Dios que te sane. Ay, pastor, ¿y cómo es eso? Es que Dios no tiene la responsabilidad de sanarte, hermano. Porque ese es el evangelio que nos ha venido a causar tanto daño el día de hoy, que Dios está forzado a sanarte. No, ¿y quién dice eso? Y Dios no deja de ser Dios porque no te sana. Al contrario, Dios sigue en su trono. Y si no te sana, gloria a Dios. Pero la mayoría de nosotros, ¿qué es lo primero? Señor, sáname, Señor, sáname. Y yo me imagino a Dios allá mirándote. Si te sanara, hija. Ni los colochos que te haces te miráramos en la iglesia. Entonces, si tú tienes un aguijón, déjalo que el aguijón haga su trabajo. Yo he oído cuántas personas, hermano, por ejemplo, el suegro, o sea, mi suegro, obviamente la mamá de mi esposa cayó con una enfermedad grave y mi esposa me dice que el papá hasta se hizo unas llagas en las rodillas de pasar orando día y noche para que le sanara a la esposa. Y la esposa no se sanó. Al contrario, ella murió. Entonces uno puede cuestionar esas cosas y bueno, ¿pero cómo? Bueno, es que si ella no hubiera partido con el Señor, esa mujer no estuviera aquí conmigo y ni estuviera con ustedes. Porque con un carácter de una mamá así, olvídese. Ni a la esquina podía salir sin estarla mirando. Ya te vi. Entonces a veces uno no entiende los propósitos de Dios. Solamente lo que te quiero decir yo en esta tarde que te grabes es que si tú tienes un aguijón, déjalo que cumpla el propósito en tu cuerpo o donde sea. Porque a veces nosotros vamos a orar, vamos a llorar, vamos a buscar, nos vamos a decepcionar porque Dios no nos sana. Y ahí vamos, Señor, ¿pero por qué? Y no vas a perder la paz. Pero Pablo nos dice a nosotros que le dijo, bástate de mi gracia. Pablo dijo, 3 veces he orado para que Dios me lo quite. O sea, Pablo no lo había dejado así, dice él, 3 veces. Pablo escribe, 3 veces he orado a Dios que me lo quite. Y le dijo la voz, y la voz no le dijo si te lo quitas, la voz le dijo, bástate en mi gracia. ¿Cuál es eso? ¿Qué quiere decir eso? Dios le contestó a Pablo, pero la respuesta fue, no. Bástate en mi gracia, que ahí se perfecciona mi voluntad. Entonces, si tú tienes un aguijón, tranquilo. Y si tú estás orando día y noche y no pasa nada, ya deja de orar. Pastor, pero ¿cómo es? Yo sé, hermano querido, muchos de nosotros no queremos escuchar este tipo de prédicas, pero ¿cómo es eso? Voy a volvértelo a repetir, es que si Dios te sanara, ya no te miraría en la iglesia.
Si Dios te tuviera tu vida todo tranquilo, perfecto, en bandeja de plata, todo, no vendrías a la iglesia. O sea, ¿usted cree por qué cuánta gente ha dejado de venir a la iglesia? Por el pastor no viene. Así, ellos pueden decir 1001 noche. Y la gente te va a decir, es que la música es muy fuerte, por eso no voy. Y la gente te va diciendo, es que ahí el pianista toca muy fuerte. Y yo no digo, es que yo digo, y la gente rebelde va a usar toda excusa para escapar de su responsabilidad. Y yo digo, bueno, pero si todo el tiempo hemos tenido la música fuerte, ¿y hoy por qué te molesta? Si el hermano Bernie le sube al piano todos los días desde los 5 años que está aquí, él le ha tocado fuerte. Antes no te molestaba, pero hoy sí. ¿Sabe por qué? ¿Usted quiere saber por qué? Porque ya su vida para ellos no representa un peligro allá afuera. Y una hermana media que yo le digo que se le zafan las cabras de vez en cuando, pero fíjese qué razón tiene. Y Dios, gracias Señor, porque a esa mujer se le zafan las cabras, pero dice la verdad. Y yo aprendí, hermano, que de hoy en adelante yo no voy a andar rogando a nadie que venga a la iglesia. O sea, como pastor uno obviamente ora por ellos, los va a visitar. Pero usted sabe, la gente no va a venir a la iglesia si ellos no van a venir porque no quieren. Y uno se va a matar llorando por ellos, hablándole. Gracias a Dios que hoy no le cobran los minutos a uno, ¿no? Pero uno perdiera y pagara $1000 de bill en un teléfono para estarle hablando a alguien que al final no quiere venir porque no quiere venir. Porque todo representa lo que esta gente tiene, porque todo es un algo personal. Incluso el evangelio no se le predica a alguien forzado. Y yo he aprendido, y el día de ayer hablábamos con el hermano Santillo, nosotros hemos aprendido que el evangelio viene cuando nosotros tenemos una convicción. Y cuando una gente tiene una convicción, el pastor no necesita andarle hablando, ahí está a las 9 de la mañana. Usted no puede exigirle a una gente que no siente nada. Entonces a veces, hermano querido, la gente de repente, cuando lo ve venir ahí agitado, aquí vengo pastor, uno se pregunta, ¿y ahora qué te pasó? ¿Por qué vienes a la iglesia? Ya tienes 10 años que no vienes y hoy vienes corriendo. Porque algo le pasó. ¿Por qué? Porque hay un momento donde sintió que está siendo vulnerable al mundo y no ha entendido. Entonces ahora para buscar la protección de Dios, lo primero que hace es correr a la iglesia. Entonces, la vida en el evangelio es esto, hermano. Deja que las cosas tomen su curso. Deja que el tiempo trabaje en su tiempo. No te preocupes si tú estás pasando por dificultades en este momento. No te preocupes si no tienes nada que comer. No te preocupes. No te preocupes, hermano querido, si tú estás pasando por un momento de oscuridad en tu vida. No te preocupes. Sino mejor en ese momento glorifica al Señor, párate, ¿sabes qué, Señor? Hoy voy a servirte con todo mi corazón. Y en el camino Dios va a determinar tu futuro. Pero no seamos nosotros de los cristianos que ahí venimos corriendo nomás cuando hay dificultades, pero cuando todos parecen su vida tranquilo, bum, se fueron, ya no volviste a ver. Ahora, tercer consejo, perdón. Segundo consejo que yo encuentro aquí, no busque tanto la sanidad del cuerpo, sino la del alma. Ahora, ¿por qué le digo esto, hermano querido? Ahora, ¿esto significa que no va a orar por una enfermedad? No, no estoy diciendo eso, hermano. Si usted está enfermo, díganos, vamos a orar por usted. Y vamos a seguir orando hasta ver el milagro. Y si pasan 20 años y no lo vemos, vamos a seguir orando. Pero lo que le quiero decir con esto, hermano, es que su enfoque no sea tanto en mi milagro y en mi milagro. Porque si Dios te sana, vas a pasar 100 años o 110, como te dije.
60, 70 años, ya tú te vas a ir. Te hiciste viejito, ya perdiste todo, ya perdiste el encanto. Y te fuiste. Ahora, pero lo más importante son las enfermedades del alma. Por eso, cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, Jesús los sanó y les vayan presentes al sacerdote. Y mientras dice la Biblia, cuando ellos iban para el sacerdote, quedaron sanos. 9 de ellos siguieron, vámonos. Porque ellos lo que querían era reintegrarse a la sociedad. Ellos tenían que presentarse al sacerdote y el sacerdote les daba un certificado diciendo que ellos ya no tenían lepra y que podían ser bienvenidos a la sociedad. Lo que querían ellos era disfrutar la sociedad. Mas sin embargo, uno entendió y dijo que uno se regresó a darle gracias a Dios. Y Jesús le dice entonces, no fueron 10 que sané. ¿Dónde están los 9? Disfrutando en Las Vegas. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Cuántos aquí en la vida esperan los papeles para irse a dar una buena redondenga allá a Rosarito? Estamos hablando de cristianos, estamos hablando de mundanos, estamos hablando de cristianos. Estoy esperando la residencia para ir allá a lucir lo que tengo. Pero ¿cuántos de estoy esperando la residencia para hacerme un primer viaje misionero e ir a dar algo a los pobres? Sigamos aquí, hermano, sigamos aquí, no se me pierda, no se me pierda. Entonces, ahora, dice Pablo entonces, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y la voz de Dios le dijo, bástate, no te preocupes. Y de hecho, hermano querido, muchos escritores, muchos biblistas el día de hoy han venido con muchas interpretaciones que cuál era la enfermedad del apóstol Pablo. Pero simplemente son conclusiones. Muchos decían que era ciego, que Pablo no podía ver. Muchos han dicho que Pablo era muy débil en cuanto a la carne, en cuanto a las mujeres. Independientemente cuál haya sido la enfermedad de Pablo, lo que sí sé es que aquí hay algo que la voz le dijo, no te lo voy a quitar. Y de hecho, Pablo murió y él nunca fue sano. Y entonces nosotros el día de hoy, ¿por qué cuestionamos tanto a Dios? ¿Por qué nos enfocamos tanto en nuestro cuerpo el día de hoy que se lo van a comer los gusanos? Imagínate las mujeres que se hacen cirugía de todo cuando llegan allá, que los gusanos que comen, digo yo, plástico o qué. Nos enfocamos tanto en el cuerpo externo que nos olvidamos del verdadero propósito. Si tu cuerpo, pues a los 3 días, ya tú, vámonos, 3 días. Si no te entierran, el mismo olor que despide un rico va a un pobre. Así que, no worries. Decía la canción, be happy. Pablo había orado 3 veces y la misma respuesta había recibido en las 3 ocasiones. Entonces Pablo entendió entonces que no era tan necesario en sí la sanidad del cuerpo, sino que la necesidad de sanar nuestras almas. O sea, ¿de qué nos sirve a nosotros el día de hoy, hermano querido, estar bien, sanos? Estar bien monetariamente. Pero por dentro tú sabes que no puedes ver ni a tus hermanos porque los odias. Tú sabes que no puedes comerte un plato de comida sin no estar mirando quién te está viendo porque te andan buscando. Y no Univisión para entrevistarte, no. Te anda buscando Chase para cobrarte. O te andan buscando aquellos a quienes les hiciste daño para alcanzar lo que tú querías. Hermano, si usted tiene lo que tenga, usted sabe que va a llegar a su casa en paz, tranquilo y que nadie lo va a llegar a molestar. Y que usted va a llegar con sus hijos y aunque sea un yogur lamb, pero se lo va a ir a comer tranquilo. Pero que mi enfoque sea en las cosas eternas. Y que Dios sane mi alma. Y que Dios acomode las enfermedades del alma. El odio, la envidia, las murmuraciones. Que viera que estas cosas lo hacen ver hasta viejito a uno.
Por eso yo veo de 20 a usted y a veces lo veo de 60. Y a veces muchos de ustedes tienen 70 y los veo de 20, porque han entendido el propósito de Dios en su vida. La sanidad del cuerpo, hermano, no se busca en lo externo, se busca en lo interno. Si usted es libre de la envidia, usted va a reír más, porque va a ser conforme con lo que tiene. Si usted es libre de la murmuración, usted va a vivir más feliz y no va a necesitar ni hacerse el botox, ni el bitox, ni la cirugía, ni esas cosas para verse, porque usted es libre de adentro. Por último, hermano querido, y con esta me despido, tercer consejo: si la respuesta a tu oración es un no, Dios ya te contestó. O sea, yo no entiendo, hermano querido, a mucha gente en la vida no pasa un día sin que no oren por un problema en su vida. Y así, pero pastor, pero si eso en la Biblia dice pedir, se os dará. Y nosotros pasamos horas ayunando, orando. Y uno lo que oye, pastor, ore por mi esposo, ore por mi esposo, ore por... Y uno, no, hermano, en vez de hacer una alegría en el culto, es lloradera y medio, porque todo el mundo pidiendo y pidiendo y pidiendo. Ahora, lo que nosotros no hemos entendido es, hermano querido, Dios no está dormido para que no escuche la oración. O sea, si Dios tiene el cuidado de nosotros. La Biblia dice que antes de que salga nuestra palabra de nuestra boca, Dios ya conoce la necesidad. Entonces nosotros mostramos a un Dios que está dormido. Y estamos orando y orando todo, Señor, mira, Señor, Señor, mira, Señor, Señor. Pero en lo interior usted sabe lo que necesita hacer. Dios no está dormido para que no escuche tu oración. El problema es entonces, ¿por qué pasaste 10 años orando por una petición y no ha sucedido nada? Bueno, Dios ya te contestó. El primer momento que tú oraste, Dios ya te lo contestó. Y Dios te dijo, N-O, no. Entonces, y si no es la voluntad de Dios, ¿por qué seguimos pidiendo por eso? Entonces, Dios a veces te va a contestar y te va a decir no. Y te va a decir no es porque Él conoce los tiempos, conoce los días. Y uno pasa momentos tan difíciles en la vida, hermano. Y en los tiempos, al otro día estamos meditando, por lo mínimo yo me gusta meditar mucho en la palabra. Y usted sabe, nosotros hemos intentado tener hijos por varios años y no se nos ha dado la oportunidad. Y yo estaba meditando en una conversación que Dios tuvo con Jeremías. Por eso a mí me encanta cómo Dios trabaja en la Biblia. Obviamente los hombres, nosotros el día de hoy, nosotros miramos que los hombres sacan tantas conclusiones de la Biblia y sacan un montón de cosas para vender un evangelio que realmente no es el bíblico. Y el ser padre el día de hoy, hermanos, no es fácil. Lo felicito a usted y no lo felicito a la vez. ¿Por qué lo felicito? Porque en este tiempo usted se ha mantenido siendo papá. Pero ¿por qué no lo felicito? Porque a veces usted es muy permisivo con sus hijos. Y el ser muy permisivo con sus hijos, porque la princesa o el princeso no se enoja, usted deja que sus hijos actúen en muchas maneras. Y eso va a crear usted una criatura, perdón la redundancia, va a crear una criatura mal creada y no apto para una sociedad. Dios le dijo a Jeremías, no tengas hijos y no te cases. Me imagino que Jeremías había orado por una esposa y había orado por sus hijos. Yo meditando en este texto, ¿por qué Dios le dijo? ¿Por qué Dios le pidió directamente a Jeremías, no te cases ni tengas hijos?
Entonces yo me puse a investigar por qué Dios le dijo eso a Jeremías. Una de los imperios que tomó a Jerusalén eran el imperio de Asiria o de los asirios, y el otro era el imperio de los babilónicos. Y los asirios o el imperio asirio era, una de las características que ellos tenían era primero llegar a la ciudad y buscar el hijo del rey y hacerlo pedazos. Tenía 6 meses, 5 meses o estaba recién nacido, o incluso si estaba en el vientre la mamá, agarraban a la mamá, la amarraban, le sacaban, le rajaban la panza y el hijo pum y vámonos, y lo estrellaban en las paredes de las casas. Porque ellos querían asegurarse que ninguno de los niños tenía la descendencia de un rey. Ellos querían borrar todo, eliminar al rey y eliminar cualquier descendiente de él. Ahora, Dios le dijo a Jeremías, no tengas hijos. Porque imagínate tú predicando, Jeremías, en los momentos de dificultad, tú predicas la palabra, tú llevas mi mensaje, pero por otro lado estás predicando el mensaje y tú sabes que tu mujer la están violando, tus hijos están siendo muertos. ¿Cómo sería el mensaje de Jeremías? Imagínate de un papá, mirando a un papá predicando la palabra de Dios, pero a la misma vez sabiendo que sus hijos están en problemas. ¿Usted cree que el mensaje del papá fuera directo y sería mejor? Por supuesto que no. Entonces a veces yo le decía, Señor, ayúdame a entender, y me llevó a este texto. Ayúdame, Señora, en este momento de preguntas, ayúdame a entender, y me llevó a este. Porque vendrán tiempos, hermano querido, y déjeme se lo adelanto, vendrán tiempos no muy lejanos, que vamos entonces nosotros a ver una generación transhumana. ¿Qué significa la generación transhumana? El sistema el día de hoy quiere hacer hijos donde no tengan necesidad que un padre y una mamá tengan relaciones, sino que van a ser criados en un laboratorio. ¿Sabe cuál es la idea de este sistema? Y la Biblia lo habla, dice que el anticristo no tendrá ganas de mujer. ¿Sabe cuál es la idea de todo esto? Llevar a toda esta generación a que aborrezcan las mujeres. Y usted sabe qué es lo que quiero decir con eso. Para allá vamos, hermano querido. Por eso le digo, muchos de nosotros solo corremos a la iglesia cuando tenemos problemas, pero no hemos entendido que los tiempos son tan difíciles. El tiempo que nosotros estamos viviendo, hermano querido, que lo más importante para nosotros es estar en una iglesia y leyendo la Biblia. Eso es lo más importante en estos tiempos. Ahora, entonces a veces, en vez de estar cuestionando nuestros problemas, en vez de que nosotros, porque Dios ya te dijo no, Dios te dijo no, ya no. Pero nosotros nos enfocamos tanto en mi problema, porque yo lo vuelvo a repetir, somos nosotros muy egocéntricos, nosotros pensamos solo en mí, y diría aquel, solo en ayó y en ayó. Entonces mientras nosotros estamos cuestionando a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Hay algo más que se está cocinando fuera de ti. Entonces, en otras palabras, hermano, si Dios ya te dijo no, es no. Y ahora, pastor, entonces tengo que dejar. No, yo no estoy hablando de que usted deje de orar. Yo no estoy hablando de eso, de que usted ya no va a orar por sus problemas. No, al contrario, ore. Lo que le quiero decir es que su enfoque no sea el 100% en eso. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántas oraciones egocéntricas nosotros hacemos en las iglesias el día de hoy? ¿Y qué quiero decir con las oraciones egocéntricas? Que solo piensas por ti. Y por ti, y por ti, y por ti. Solo tus hijos existen en tu círculo. Solo tu esposo. Pero ¿qué pasa con la hermana que está a la par tuya? También su esposo no está en la iglesia. Porque a veces nosotros pensamos que todo el tiempo mis problemas son los peores de todas las. No, hermano, no. Los problemas que tú estás pasando ahorita no son comparados con los demás. Como yo decía al principio, lo mínimo, tú estás ahorita aquí en la iglesia. Ahorita dice entonces que cada segundo alrededor del mundo muere una persona. Abra y cierre sus ojos.
está muriendo alguien ahorita. Y nosotros estamos aquí. Aquí estamos, mírese usted, miren sus caras. Toque su cuerpo y diga gloria a Dios porque tengo vida todavía. Entonces mi oración no debe ser egocéntrica, no debe de ser enfocado en algo, sino que Dios ya te dijo no. Ahora enfócate en otras cosas, ahora enfócate en tus hijos, enfócate en tu esposo, enfócate en otras cosas que son importantes también en tu vida. Pablo sabía que tenía una acción por hacer, tenía un mandato por hacer y era predicar el evangelio. Y si a través, hermanos, de todos estos tiempos que Pablo estuvo, a través de los años que Pablo estuvo, en esos años tal vez él rogó 3 veces, Señor, quítamelo. Y siempre la respuesta, bástate de mi gracia. No, y no, y no. Porque a veces nosotros no entendemos los propósitos de Dios. Entonces, vuelvo a repetírtelo, si tú tienes un aguijón en tu vida, en tu carne o en lo que tú lo tengas, no te preocupes. Solo deja que el aguijón haga su trabajo. Déjalo, no lo toques. Deja que siga el curso, que siga su camino, para que al final de los tiempos tú sepas y llegas a entender y digas, esto era el propósito de Dios en mi vida. Pongámonos de pie, hermano.